¿Qué es lo que hay que vivir? ¿Qué es lo que hay que vivir? No sé si ustedes tienen alguna respuesta. ¿Qué es lo que hay que vivir? Y de paso, muy difícil hoy encontrar una persona que vive. Muy difícil. La pregunta de Cristina creo que es muy significativa. ¿Cómo hay que vivir esta cosa? Yo creo que ella tiene razón. Porque hoy casi nadie sabe vivir. Les pongo un ejemplo. Si el ser humano supiera vivir, no se enfermaría. Olga. Si supiéramos vivir, no nos enfermaría. Sam. ¿Te has enfermado alguna vez? ¿Tienes idea cuántas veces te has enfermado? ¿Más de una? ¿Más de una o la mitad de una? Okay. Si el hombre supiera vivir, no se enfermaría. Les digo otra, a ver cuál es más fácil. Si el hombre supiera vivir, nunca le daría rabia. Si el hombre supiera vivir. Si la esposa supiera vivir, nunca tendría celos. ¿Saben qué es? ¿O no saben qué es los celos? ¿Saben estar solteros? No sabe qué es, ¿no? O si le han enseñado por ahí los vecinos. Si el hombre supiera, vamos a poner más difícil. Si el hombre supiera vivir, nunca se moriría. Es más difícil. ¿Cómo les parece eso? ¿Tú entiendes eso? ¿No entiendes eso? ¿Lo quieres entender? ¿Cómo es Brian? ¿Cómo es el nombre? Brian. Ok. Brian, ¿tú vives o tú existes nada más? El ser humano de hoy no vive, solamente existe. Y lo que tengo que hacer para existir, muy sencillo, ocupar un espacio. Ocupa un espacio como esta silla. Esta silla existe, no vive, ocupa un espacio.
Y el ser humano de hoy solamente ocupa un espacio. Y el espacio que ocupa, en el tiempo que emplea para existir, llega a ser un estorbo y un tropiezo para otro. Porque no vive, solamente existe. Esta silla ocupa un espacio, pero no estorba. Tiene una función de servicio. Está ahí para servirme a mí, para que me siente. Pero el hombre ocupa un espacio y destruye a otro. En ningún matrimonio debería de haber problemas. Si viven, no hay problema. Pero si solamente existen, el uno estorba al otro. Es el problema de hoy, de la familia. Se estorban, se perjudican, hasta terminan arrollándose, y a veces en la corte. Porque existen, no viven. Y Cristina, es muy importante que tú le enseñes a tus hijos vivir. Hoy los seres humanos cumplimos solamente con una función biológica. Y la función biológica que nosotros hacemos es la misma función biológica que hace la cucaracha. ¿Conocen la cucaracha? Santiago ha visto cucarachas. Eso es lo que es el ser humano hoy. Nace, crece, se reproduce y se muere. Y si tú y yo solamente hemos hecho eso, los animales lo hacen mejor que nosotros. El ser humano fue creado para algo más de nacer, crecer, reproducirse y morir. Porque el ser humano fue creado para ser una copia de Jesús. La Escritura llama eso la imagen y semejanza de Dios. Y hoy, encontrar la imagen y semejanza de Dios en un ser humano, muy difícil. Muy difícil. Pero si ustedes quieren vivir, deben ser una copia de Jesús aquí en la tierra. Y Olga puede ser eso ahora. Y el trabajo de Cristina y Robert es hacer eso en sus hijos. ¿Y cómo será eso, Cristina? Si tú llegas a ser, por la misericordia de Dios, si tú llegas a ser una copia de Jesús, tus hijos van a ser una copia de Él. Tan sencillo como es. Y la gente se complica. Dice que con la educación, para ver qué hacemos con los hijos.
Y Cristina tiene todo el potencial de formar. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuál es el tercero? ¿Ah? Oh. Robert y Cristina tienen la tarea de darle la imagen de Dios a los tres hijos. Y es un trabajo fácil, ¿o no es fácil? A ver, no sé qué dice Robert. Ayer habló aquí en la tarde Robert. No sé qué dice Robert. Si cree que eso es posible o eso no es posible. A ver, Sam. ¿Cómo es Sam? Sammy, ok. Sammy o Javier. Ok, cualquiera de los dos. Sam, ¿se parece al papá? ¿O no se parece al papá? Y Javier, ¿se parece a la mamá? ¿O no se parece a la mamá? Tan fácil como yo me parezco a mi papá, así me parezco yo. Y tan fácil como él hizo que naciera parecido a él, lo mismo es que los hijos míos se parezcan a mí. No es fácil. A David también se ríe. Interesante. Hoy se sabe. Hoy se sabe. Hoy se sabe de quién es quién. Si en el laboratorio examinamos el DNA, sabemos quién es de quién. Sin falla. A ver, Cristina, que este discurso es para ti y para Robert. El ser humano tiene un imperativo: ser semejante al Creador. Ese es el imperativo que tú tienes: ser semejante al Creador. Ahora escuchen lo siguiente. Si nosotros somos la copia y la semejanza de Él, nosotros debemos de entender cuál es nuestra constitución o cuál es nuestra naturaleza. Y Cristina tiene una doble constitución: material y moral. A ver, cada uno de ustedes tiene una constitución doble: moral y física. Y las dos son una.
Y cuando Él nos hizo, la constitución física la hizo Él de acuerdo con una ley natural. Y luego sopló la naturaleza moral para llegar a ser semejante a Él. Y nos dio la capacidad de amar como Él ama, de ser como Él es. Y nos colocó un requisito de confianza. A Adán y a Eva les dio un requisito de confianza. Yo no sé si ustedes saben qué es una prueba de fe. Yo no sé. Ustedes saben qué es una prueba de fe. En esa prueba de fe, el Señor colocó un no. El Señor colocó un no. Yo no sé si a ustedes les gusta el no. A Cristina. Cuando tú eras niña, hija de papá y mamá, ¿te gustaba el no de papá y mamá? Lo mismo hizo el Señor en el Edén. Les colocó una prueba de confianza y la prueba de confianza constituyó en un no. Y yo pregunto, a ver, Cristina, cuando tú tenías 10 años, ¿quién sabía más? ¿Tu papá y tu mami o tú? ¿Quién sabía más? Yo no sé si nosotros creemos que el Señor sabe más que nosotros. Yo no sé. Yo no sé si ustedes creen que el Señor sabe más que nosotros. Brian, ¿cómo es la cosa? ¿Tú crees que sabe más que el Señor? ¿Estás seguro? ¿Y Sammy? ¿Quién sabe más? Ok. Adán y Eva terminaron creyendo más que Dios. La prueba que el Señor les colocó fue, de todo esto pueden comer, pero de este no. Y el día que desobedezcan van a morir. Prueba de fe. Cristina, para aprender a asegurar la vida de Él y vivir como Él para siempre. El Señor colocó una prueba de fe. Fallaron la prueba. Y cuando se falló esa prueba, todos nosotros entramos en un problema. Y ese problema, algunos lo llaman pecado. Hoy le tienen miedo a esa palabra. Nosotros entramos en un problema. Ese problema nos lleva a un conflicto. A un conflicto entre lo bueno y lo malo. Y el problema de Cristina es cómo vivimos lo bueno y no hacemos lo malo. Porque los seres humanos hoy hacen lo malo y no hacen lo bueno.
y les parece que es imposible vivir lo bueno. Pero lo bueno es muy fácil vivirlo si nosotros aceptamos las pruebas de Dios. Si aceptamos las pruebas de confianza de Dios, no vamos a tener problemas. A ver, un ejemplo de confianza, Cristina. Cristina, ¿no? ¿Cómo hiciste tú para dejar al papá y la mamá? ¿Tú recuerdas la fecha en que dejaste a tu papi y a tu mamá? ¿Cómo hiciste tú para creer en Robert? ¿Cómo hiciste tú para confiar en Robert? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cuántos años tienes viviendo con Robert y hasta la vida de Robert? ¿Sabes cómo mastica él? ¿Sabes cómo duerme? Así es la cosa con el Señor. Así es la cosa con el Señor. Tan sencillo como es. ¿Alguna vez Robert te ha dicho que no? ¿Y tú has obedecido? Está el problema, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El cielo sabe cómo yo debo de vivir. Y nos ha mostrado el ejemplo de cómo es que Él vive. Tenemos 4 evangelios, tenemos 4 libros, tenemos 4 autores, donde tenemos la historia de cómo Él vivió y qué hizo para vivir. No somos ignorantes de cómo fue que Él vivió. Y además de eso, nos ha dejado palabra de cómo vivir. Hasta nos ha dicho, y esto es un poco más complicado, Cristina, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No es solamente hacer cosas externas, es sentir como Él sentía, pensar como Él pensaba, para llegar a ser como Él fue. Voy a colocar el ejemplo de una madre. De una madre posiblemente más ignorante que nosotros. Yo creo que esta es la madre más inocente de las que ha habido en la tierra.
Yo no creo que aquí hay una persona más inocente que María. No creo que Cristina haya sido más inocente que María. A ver. Escuchen lo siguiente. Ok. Escuchen esta historia. Escuchen esta historia que algunos de ustedes la han leído, pero posiblemente no le han encontrado sentido. Está en Lucas capítulo 1. Y vamos a leerla con cuidado. Vamos a leerla con cuidado. Y al 6º mes, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras. ¿Qué habíamos hecho nosotros, Cristina, si nosotros hubiéramos sido la que recibió al ángel? Ok, muy bien. Repito. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué saludo fuese este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Delante, muy bien. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y tendrás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Qué sabía María? ¿Qué sabía María? ¿Qué sabía María? Ignorante. No sabía. Me imagino que las madres que hay aquí saben qué es eso desde antes de casarse. ¿O no? Olga, ¿se dio cuenta cómo era eso antes? No sabía cómo era eso antes. Como María. Ok. Escuchen la historia. Escuchen la historia. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá
será llamado hijo de Dios. Pónganle cuidado a este relato, porque ustedes quieren aprender a vivir lo que Él dice que hay que vivir. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Tu parienta. También ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Es posible que vivamos la imagen de Jesús? ¿Es posible? ¿Y que se le entreguemos a los hijos? Es posible. Porque no hay nada imposible para Él. Ok. Versículo 38. Escuchen la clave. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo responde María? He aquí, Olga, sierva de Jesús. Sammy, siervo de Jesús. A ver, Olga, ¿Santiago entiende esto ya? ¿Siervos de Él o siervos de mi egoísmo? ¿Siervo de quién? ¿De quién somos siervos? ¿Sirvo a mi deseo? ¿Sirvo a mi capricho? ¿Sirvo a mi emoción? ¿Sirvo a mis hormonas? ¿Me sirvo a mí? ¿O soy siervo de Él? Bueno, escuchen, no termina ahí la cosa. Miren lo que sigue. Miren lo que sigue. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y esa fue la vida de María. Desde ese momento en adelante. Desde ese momento en adelante esa fue la vida de María. ¿Cómo vivimos esta vida, Robert? ¿Y cómo se la enseñamos a vivir a estos 3 hijos? Igual. Primero, María dijo, ¿cómo? ¿Cómo será esto? No sabía. No sabía cómo vivir. No sabía cómo ser semejante al Señor. Y menos sabía cómo educar a un hijo en la imagen de Dios. Entonces ella le pregunta, ¿cómo será esto? ¿Y cuál es la respuesta? Escuchen la respuesta. Vamos a mirar estos 3 pasos. Escuchen la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo no sé si ustedes son conscientes del Espíritu Santo. Yo no sé. Yo no sé si ustedes son conscientes del Espíritu Santo. Yo sé lo mío. Yo sé lo mío. Yo sé lo mío. No sé si Cristina sabe lo tuyo. Yo sé lo mío.
Yo sé cuando Él me dice no. Y también sé cuando Él me dice sí. Yo sé. Yo no sé si ustedes lo saben. Ahora. ¿Saben qué es eso del Espíritu Santo? ¿O no saben? Primer elemento para vivirlo de Él. El Espíritu Santo te va a hacer sombra. ¿Tienen experiencias de esa sombra del Espíritu Santo? ¿Son conscientes de esa obra del Espíritu Santo? ¿O no son conscientes? Primer ingrediente, el Espíritu Santo. Segundo ingrediente, siervos, siervas. ¿Y qué es eso de ser siervo? Y aquí siervo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de ser siervo? ¿Ah? A ver, Olga. ¿Tú has tenido siervos en tu casa? ¿Sirvientas en tu casa? ¿Cuál es el trabajo de la sirvienta? ¿Qué cosa? Uy, habla de eso bien duro. Y si no obedece la sierva, ¿qué hacemos con la sierva? Oh. Primer ingrediente, el Espíritu Santo. Segundo ingrediente, Cristina sierva. No, señora. ¿Cuál es la diferencia entre la señora y la sirvienta? A ver, Olga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es Santiago? ¿Cuál es el primer ingrediente aquí? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo ingrediente? ¿Siervo de quién? ¿Sierva de quién? ¿Sierva para qué? ¿Sierva para qué? ¿Sierva para qué? Y aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio a Adán y a Eva? De todo esto pueden comer, de este no. ¿Obedecieron? ¿Fueron siervos? Dejaron de ser siervos. Se perdieron. ¿Cómo hacemos para vivir esto? ¿Cómo hacemos para vivir la vida cristiana? Cristina. Ahora aquí viene un problema. ¿Conocemos la palabra? ¿Conocemos la palabra? ¿Sabemos la palabra? Y hay
palabra de Dios desde antes de nacer hasta después de la tumba. Hay palabra del Señor desde antes que yo nazca, ya había palabra del Señor. Nazco y hay palabra del Señor. Y el Señor dice que es lo que tengo que hacer cada día. Y hay palabra hasta después de la tumba, después de la muerte. Y toda una eternidad. Y todo eso es mío, así que si soy siervo del Espíritu Santo para obedecer su palabra. Aquí no hay ninguno que se va a casar. ¿San se va a casar? Ok. Vamos a hablarle a San. ¿Santiago está casado? Ok. Ok. A los que no están casados, hay palabra del Señor. Yo no sé si los que están aquí casados escucharon la voz de la palabra, fueron siervos de la palabra y escucharon al Espíritu Santo. Porque la palabra dice, Cristina, no os juntéis en yugo desigual. ¿Obedecemos? Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí casados tuvieron la experiencia con el papá y la mamá que les dijo, no se metan ahí. No se metan ahí. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia. Olga tuvo parte de eso. Olga. ¿Obedecimos? Fuimos siervos del egoísmo. Fuimos siervos de nuestro yo y no pudimos obedecer la palabra. Para obedecer la palabra hay que ser siervo del Señor. Si somos señores, no vamos a obedecer. Si somos siervos, vamos a obedecer la palabra del Señor. Y la pregunta es, a ver, Javier, ¿somos siervos del Señor? ¿O somos señores y Él es nuestro siervo? No hay problema. La tarea del siervo es obedecer lo que dice el Señor. Y Cristina, hay que hacer que esos niños sean siervos. Y la clave para que esos niños sean siervos del Señor, la clave es muy sencilla, que obedezcan instantáneamente a mamá. Y ahí es donde está el problema, que los padres no saben enseñarle a los hijos que sean obedientes instantáneos a ellos. Y cuando un padre, una madre, no sabe enseñarle a su hijo a obedecer instantáneo, lo más seguro es que papá y mamá no han sido instantáneos con el Espíritu Santo. Y si yo como papá y mamá no he aprendido a obedecer instantáneamente el no del Señor, ¿cómo le voy a enseñar al hijo a que sea instantáneo? Y la obediencia que Dios pide es instantánea. Y la hermana Juay enseña que la obediencia que debe hacer un niño es obediencia instantánea.
Yo no sé cómo es aquí en Quito, pero yo conozco padres de familia que la obediencia de ellos es 1, 2, 3, 4, 5. Llegan a 1.000.000 y el muchacho todavía no obedece. No sabemos enseñar obediencia. Y lo más seguro es que no hemos aprendido a obedecerle al Señor. Y sin obedecer, no hay transformación. Ahora, hay un requisito para obedecer. Hay un solo requisito para obedecer. Y la única manera de obedecer correcto es por amor. Si obedece por la correa, está mal educado. Está mal educado si obedece por la correa. La mayoría de padres le enseñan a obedecer a los hijos cuando le sacan rabia. Entonces le mandan el zapato, le mandan el correazo y entonces lo golpean porque le sacan rabia. Peor todavía. Un niño jamás debe de ser disciplinado con rabia. El que debe ser disciplinado es el papá y la mamá, porque está haciendo un terrible mal. La disciplina debe ser por amor, por misericordia. La disciplina, porque la disciplina es por redención para salvar. Yo no sé, la escritura de Jesús dijo, escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir esa palabra escudriñar? Ok. Estudiar, investigar. Ok. Investiguen la escritura, estudien la escritura para saber cuál es la palabra del Señor. Si no investigamos, si no conocemos la palabra, no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos lo que vamos a vivir. Les doy dos o tres ideas. La primera, no le dé nada a su niño cuando lo pida llorando. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? No le dé nada a su hijo cuando lo pida llorando. Clave para enseñar a un niño a obedecer. Y antes de eso, la clave para formar un niño, para educar a un niño, para que un niño aprenda a obedecer, es enséñele a comer conforme el plan de Dios. Control del apetito. Enséñale el control del apetito. Enséñale a comer lo que el Señor dijo que había que comer. El arma favorita del diablo para destruir a cualquier ser humano es que haga con la comida lo contrario de lo que dice el Señor. Y ahí fue donde cayó Eva. De este no obedeció, comió de lo que el Señor dijo que no. Se pervirtió. Y aquí estamos nosotros. En educación,
en educación para viejos, para jóvenes y para niños, en educación, aprender a comer conforme el plan de Dios es vital. Y la gente no sabe qué es eso. Si usted quiere tomar la educación de un niño, los hábitos de comer son fundamentales para que un niño aprenda a obedecer. Hagan el experimento. Hagan el experimento. Y comiencen con ustedes como mayores a hacer ese experimento. Y la palabra del Señor enseña de eso cantidad. Hasta me dice a mí que no tome agua con las comidas. Y me dice a mí que no come entre comidas. Y me dice a mí que coma entre el desayuno y el almuerzo, debe haber por lo menos 5 o 6 horas de diferencia. Y hasta me dice a mí que en la noche me acueste con el estómago vacío. ¿Qué es lo que no me dice la palabra? Y luego me hace vegetariano. A Santiago, ¿entiende qué es eso, Santiago? Y la madre que le enseña eso al niño ha tomado la voluntad, que es el mayor poder del hombre, la fuerza de voluntad. Una vez ganada la voluntad del niño, con el apetito, lo demás es un paseo. Porque el niño aprende a obedecer instantáneo. Aprender a vivir. Aprender a vivir. Tú no trabajas, ¿no? Fuera de la casa. Una bendición. Porque la madre que trabaja fuera del hogar, los hijos se perdieron. Y si los mandamos para la escuela de afuera, ahí sí es verdad que se pierden. No sé si lo han visto. No sé si lo han visto. Y no sé si saben la razón por qué. Hermanos, la mente del niño es una esponja. La mente del niño es la mente más fresca. Todo lo copia, todo lo absorbe, todo lo aprende y todo lo repite. Instantáneo. Y si el modelo de papá y de mamá se contradice con los modelos que ve en la escuela, ya queda destruido. ¿A dónde educó María a Jesús? ¿A dónde? Y yo les pregunto a ustedes, ¿y cuál persona ha hecho más bien en la tierra que Jesús? O nosotros pensamos de pronto que Albert Einstein. Y Albert Einstein lo que hizo fue promover que la gente hiciera la bomba atómica. Cristina y Robert tienen todo el potencial de la palabra para que esos 3 hijos sean
la imagen y semejanza de Jesús. Pero es un trabajo que requiere ser. María fue. ¿Y saben a qué edad se independizó Jesús? ¿A qué edad se independizó Jesús? A los 30 años. Santiago tiene 24, le faltan 6. Ha logrado la obediencia instantánea. O Santiago ya está arrepentido de no haber obedecido. Y dispuestos a obedecer. Recuerden, la obediencia tiene que ser por amor. Obedecemos la palabra porque amamos al Señor. Es clave de la obediencia. Y ustedes deben de examinar si su niño le obedece porque tiene miedo. Por mortal. Si un niño obedece porque tiene miedo, lo estamos destruyendo. El niño debe obedecer por amor. Y los padres de familia deben percibir eso. Si un padre de familia no percibe eso, no es papá. No es papá. Es un extraño. Duerme en la casa, pero no es papá. Porque todo padre de familia es consciente que entre él y su hijo hay un imán. Somos atraídos. ¿Ok? El padre debe ser un imán que atraiga al hijo y el niño debe sentirse atraído hacia el padre. Eso se ha perdido en esta cultura. Y por eso tenemos que emplear la fuerza y el grito, que para hacer disciplina, cuando nosotros estamos ya hastiados de la desobediencia. Yo tengo una conclusión. El problema no son los niños, el problema son los padres. Y ahora hay que educar a los padres porque no saben qué es eso. Y todo se reduce a obedecer. ¿Qué dice el Señor? Todo se reduce a eso. Y si no sabemos qué dice el Señor, pues lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, leerlas, estudiarlas. Y para eso es que al amanecer debemos de comenzar con el culto familiar y al anochecer debemos terminar con el culto vespertino. Si leemos las Escrituras, si estudiamos las Escrituras, si utilizamos el espíritu de profecía, ahí está toda la palabra. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Y el resultado es maravilloso. Maravilloso el resultado. ¿Más sencillo? Más sencillo no puede ser. Y Robert y Cristina pueden formar 3 imágenes de Jesús en su hogar. Y el requisito es que yo sea lo que quiero que yo sea. Yo tengo que ser primero, porque yo soy la causa. Si yo soy eso, los niños lo van a copiar y que no vean otra imagen. Que no vean otra imagen. Porque el niño no maneja conceptos, el niño maneja imágenes. El niño maneja hechos y repite hechos.
Un ser humano se demora para conceptuar, pero un ser humano no se demora para imitar y copiar. Nace y nace ya copiando, imitando. Y por eso es que la Biblia dice, en el segundo mandamiento, no tendrás imágenes, ni las del cielo. Porque la imagen que debe ser el niño es lo que ha hecho Dios en papá y mamá. Es la imagen que debe de ver. Sencillo esto. Y a mí me preguntan las madres por todas partes, ¿y qué hago para educarlos? ¿Qué hago para educarlos? Muy sencillo, sea usted lo que quiere que sus hijos sean. Si yo no soy lo que quiero que él sea, ya están destruidos. Yo debo de ser lo que quiero que ellos sean. Y debo serlo primero. Y con solo el ejemplo es suficiente. Con solo el modelo es suficiente. Y que no vean otro modelo. Porque el otro modelo los echa a perder. Porque el niño imita y copia instantáneo lo que ve. Me imagino que ustedes saben de eso. A ver, ¿qué edad tiene tu hijo menor? 4 años. ¿Ya habla? ¿Ya habla inglés? ¿Habla francés? ¿Habla ruso? ¿Por qué no habla ruso? ¿Ah? Porque no tiene modelo. ¿No tiene modelo de ruso? ¿Qué ha copiado él? ¿Cuánto tiempo tú has gastado sentándote con él para enseñarle a hablar? ¿Te has sentado con él para enseñarle a hablar? A ver, ¿tú te has sentado con él y le has dado clases de cómo hay que hablar? No. ¿Cómo es que él habla? Hermanos, el problema es la educación de nosotros. El Señor nos dio a nosotros los órganos para hablar. Nos dio el cerebro para pensar. Nos dio el cerebro para sumar. El Señor nos dio las facultades todas para hacerlo mejor. Pero nosotros no somos el modelo de eso. Lo echamos a perder. Todo lo que necesita un ser humano, un niño, es un modelo. Y necesita, según el plan de Dios perfecto, necesita que 2 sean 1. Que entre los 2 no haya contradicción. Entre Robert y Cristina no puede haber contradicción. Si hay contradicción, destruimos el hijo. Los 2 deben ser 1, estar de acuerdo. Y mientras más estemos de acuerdo, el mismo sentir de Cristina, el mismo sentir de Robert. ¿Cómo logramos que los 2 tengamos el mismo sentir? A ver, Cristina. O Robert. Robert tiene frente más grande ahora. Ser uno, bajo ese principio de las Escrituras, ser uno. Que la palabra sea lo mismo que pienso, que lo que pienso sea lo mismo que creo, que lo que creo sea lo mismo que siento, que me emociona, que me mueve, que lo que hable sea lo mismo y lo que haga sea lo mismo, uno. Y ese niño a los 3 años queda sellado en lo que es verdadero, auténtico de la imagen de Dios.
tan sencillo como eso. ¿No es sencillo? ¿Ah, Cristina? ¿Difícil? Ah, Cristina. Y déjeme decirles, el mayor gozo de un padre y de una madre es que el hijo llegue a los 25, 30 años y sea el modelo. Si ese hijo se desvía, si se vuelve mujeriero, si se vuelve degenerado, si se vuelve drogadicto, yo creo que eso es lo peor para un padre y una madre. ¿Y cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? ¿O la causa es el ambiente? El modelo. El modelo. ¿Se puede vivir? ¿Cómo se vive? Siendo siervo del Señor. Hacerlo conforme a la palabra. Entonces se puede vivir. Pero si nosotros no somos siervos, si yo soy Señor, el Señor no obedece a nadie. La señora no obedece, hay que ser siervo para obedecer. Los siervos de Dios le obedecen instantáneo. ¿A qué edad podemos comenzar a ser siervos de Dios? ¿A qué edad? ¿Desde cuándo Juan el Bautista fue siervo del Señor? ¿Qué edad tenía Samuel, el hijo de Ana, cuando comenzó a servir en el santuario? ¿Cómo fue que Isaac, el hijo de Abraham, el Señor le dice, aquí está el altar de holocausto, tú eres el cordero, tú eres el que vas a morir y yo te voy a degollar? ¿Cómo logró Isaac obedecer al papá a los 25 años y dejarse de ser cordero? ¿Cómo? A Robert. Y si Abraham lo logró, ¿lo podrá lograr también Robert? Bueno, más que David todavía tiene trabajo, ¿no? David. Pero ya tú eres siervo del Señor. Y la muchacha sierva del Señor. Se ha hecho en nosotros conforme a tu palabra. Y Cristina, eso fue antes del nacimiento. Y después del nacimiento, con mayor razón, María, cada momento le preguntaba al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y hasta los 30 años, María le preguntó al Señor, a su Padre eterno, ¿y ahora qué hago? Y ese muchacho fue perfecto. Cuando llegó a Getsemaní, él también le preguntó a su Padre, Señor, ¿y ahora qué hago? Se ha hecho en mí tu voluntad. Aprendió a obedecer a Jesús. Y por eso aceptó la cruz y aceptó el Calvario. Porque María le enseñó a ser siervo del Padre eterno. ¿Sencillo o complicado?
Hay preguntas. Soberanía es la palabra. Si el Señor dice no, es no. Si aceptamos que su palabra es la sabiduría, no hay problema. Y Él da la fuerza para vivirla. Pero si yo creo que sé más que Él, y ese es el problema de hoy, que la autoridad nuestra es mi yo. La autoridad nuestra no es qué dice el Señor. Para mí este asunto fue fácil. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y ellos se dieron cuenta que nosotros permanecíamos en lo que dice el Señor. Y fue fácil. Si los dos somos uno y los dos hacemos lo que dice el Señor. Y tengo una conclusión en educación. Tengo una conclusión y para mí es conclusión radical. Los amigos de los hijos son los enemigos. Y ellos consiguen amigos porque yo no soy amigo. Nosotros podemos formar hijos sin amistades afuera si nosotros somos la amistad, si nosotros somos el amor, si nosotros somos el afecto, si nosotros somos padre y madre. Padre y madre que no es amigo de los hijos destruidos. Necesitan conseguir amigos, lo consiguen afuera y esos amigos están lejos de conocer quién es Dios. Para mí los amigos son los enemigos. Y esa tarea se enseña desde la época fetal. Si papá y mamá contradicen en el momento fetal, ¿no hay amistad entre los dos? ¿No hay amor entre los dos? Si hay contradicción, muerte. Somos llamados a ser uno. Y si no somos uno, cada uno examínese por qué no puedo estar tan integrado con ella, por qué ella no puede ser uno conmigo, y ustedes se van a dar cuenta, si son sinceros, que es problema de egoísmo. Y si rindo mi egoísmo, el Señor hace maravillas. Y recuerden, yo no necesito hacer un acto egoísta delante de los hijos para que sean egoístas. El solo hecho que yo sea egoísta, cuando respiro, estoy respirando egoísmo. Y ellos lo están absorbiendo y lo están copiando. Y están siendo transformados porque mi respiración es egoísta. Suficiente. Naturaleza caída. Lo que tú y yo debemos de respirar es la imagen de Jesús. La ternura, la bondad, la misericordia, la delicadeza, el trato. El trato es la imagen de Dios. He recibido la imagen de Dios. ¿Cómo la trato? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo le respondo? Jesús trató a los endemoniados en la imagen de Dios. Jesús trató a los leprosos en la imagen de Dios. Jesús trató a los fariseos
en la imagen de Dios. Jesús sedujo a los discípulos con el trato. Nosotros hoy nos tratamos con indiferencia. Nos tratamos con brusquedad. Nos tratamos con rudeza. Nos tratamos con indiferencia. Y a veces hasta nos negamos el habla. Mortal, mortal. Con razón, llegamos a la conclusión que esto es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque nosotros no hemos sido siervos. Las 9. ¿Hay preguntas? Cristina, tú me dejaste preocupada ayer. Y bueno, ¿cómo hablar de educación? ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo ser esto? Lo más sencillo. Cuando dice, tenemos que la palabra, a mí me gustaría decir cómo, porque yo escuché una vez, usted y yo, en la Biblia que decía, no sangre, no gracia. Dijo, no más papas. ¿Cómo se puede llegar a ese texto? Para mí nunca lo hubiera entendido así, pero hace sentido. ¿Cómo la palabra puede realizar así? Muy sencillo. Y vuelvo a esto, a Lucas. Vuelvo a Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hermano, es el Espíritu Santo el que lee la palabra cuando tú lo invocas y doblas tu rodilla. Y te muestra el significado y te revela lo que está detrás de la letra. Porque lo que está detrás de la letra es la misma voluntad de Dios. Ese es el misterio de la palabra. Que la palabra no es la letra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ese mismo que inspiró eso es el que está con nosotros cuando doblamos las rodillas y le pedimos al Señor, Señor, muéstrame, enséñame, revélame, indícame el camino. Él, un misterio de la palabra. Por eso, hermanos, Olguita, vamos a ser grandes cuando doblamos las rodillas y pedimos que Él nos dirija, que nos enseñe, que Él nos modele, que Él nos revele su voluntad. Y eso es para cualquiera. Es para cualquiera. Cualquiera que ruegue, cualquiera que pida, el Espíritu Santo le alumbra la palabra. Y la letra llega a ser revelación de Dios, que lo único que admite es la obediencia instantánea. Ahí está la redención.